extiendo mis saludos y de parte de Dios pues, también sus bendiciones a fin de que pueda seguirle otorgando sabiduría, ¿sí? Y de su guía para que siga siendo esa lumbrera en medio de cada uno de sus hogares. Amén. Y como padre también ¿sí? Tiene esa gran y también un gran privilegio, ¿sí? Y de parte de Dios pues necesitamos siempre de su bendición para poder prevalecer. Si Dios me lo bendiga, mis queridos padres, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, sí. Bien, abramos nuestras Biblias. Vamos, por favor. Libro del Apocalipsis. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema. ¿Qué tema está esperando? El rapto de la iglesia. Amén. Así que vamos, por favor, a dar lectura al capítulo 14, ¿sí? Versículo número 14 también. 14. Amén. Apocalipsis, capítulo número 14, verso número 14. Recuerden, por favor, tener sus celulares, ténganlo, por favor, metido en silencio, en vibración. ¿Sí? Si tiene su celular, si no ha traído, no diga, a mí no me llaman. Puede ser que le entre justo para felicitarlo por el Día del Padre. Entonces, mejor téngalo en silencio, ¿ven? Para todos poder estar atentos a la enseñanza de esta preciosísima noche, ¿sí? Y leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Amén. Ahí la lectura, inclinemos nuestro rostro, ¿sí? Oremos a nuestro Padre Celeste. Amado Dios, gracias en esta hora. Nos das el privilegio, mi Rey, de poder estar delante de ti en esta preciosa y poderosa noche. Hoy, Señor, que el mundo, por lo menos en esta parte del mundo, se celebra el Día del Padre. Señor, recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, Señor. No tenemos, a la verdad, nada que ofrecer. Usted es el que nos ha ofrecido absolutamente todo, pero sí podríamos llegar a ser gratos, considerando y valorizando, Señor, tu gran amor por nosotros, ya que el precio que pagaste fue muy alto para poder tenernos aquí en esta noche en sí, a través de la redención que vino por intermedio de tu Hijo. Señor, en tus manos me deposito, háblanos, que no sea, oh Dios, el hombre, que no sea la sabiduría, Señor, del ser humano, sino que sea tu palabra, tu buen espíritu, el que pueda, Señor amado, enseñarnos, más allá de lo que por tradición o por lo que posiblemente el afán personal de no querer experimentar grandes pruebas en nuestras vidas. Danos, oh Dios, más bien una mente despejada y un vaso vacío para que tú lo puedas llenar. Y de esa forma, oh Rey, tener de ti la guía y a su vez, Padre, la preparación para poder estar preparado, valga la redundancia, a lo que tú demandes. Señor, una vez más, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. ¿Sí? Bien, mis amados, vamos a predicar por el tema del rapto, ¿sí? El rapto de la iglesia. Si bien es cierto, usted verá en la imagen la ciega, ¿sí? O la gran ciega. Esto tiene muchísimo que ver por dos acontecimientos que se van a llevar a cabo en el capítulo 14, verso 14 al 20, todo ese párrafo, ya que habrán dos asignaciones celestiales para dos sucesos que vendrán seguidos en un abrir y cerrar de ojos el uno con el otro. Es decir, que una cosa va a desencadenar otra.
Para poder adentrarnos, mi amado, en este gran y también trillado tema, pero gran también tema, mi amado, es importante considerar ciertos aspectos. Siempre me gusta hablar sin un preámbulo antes de poder ingresar, sobre todo a temas tan importantes respecto de lo que el Señor ha ya dispuesto, ¿sí?, para un evento no tan lejano. El rapto de la iglesia, obviamente, el término, creo que ya lo van a haber escuchado en otras enseñanzas con otros siervos de Dios. ¿Sí? El término rapto no existe en la Biblia. Sí, el término como tal, rapto, no existe en la Biblia. Lo que existe en la Escritura es el arrebatamiento. Sí, arrebatamiento. Pero el término como tal, rapto, no existe. Así que si usted de pronto lo podría encontrar, será en alguna nueva versión de la Biblia donde se ha posiblemente puesto por un vocabulario más entendible o más de pronto más tradicional, podría cambiarle como rapto, pero bíblicamente en los textos más antiguos solo existe el término arrebatar, ¿sí?, o arrebatamiento, que es obviamente quitar algo, ¿sí?, de manera violenta, o quitar algo de manera, ¿sí?, tajante, rápida, ¿sí?, tanto así que alguien puede enseñar raptado, ¿sí?, respecto de que me han separado de algo. Mi querido hermano, bíblicamente tenemos algunas pautas antes de adentrarnos ya tanto en la lectura como también en el desarrollo. Y yo quisiera, por favor, que me acompañen. Vayamos, mi querido hermano, ¿sí?, de primera mano. Venga conmigo, porque es necesario considerar algunos aspectos previo a la lectura, ¿sí?, y el estudio de Apocalipsis 14, versículo número 14 en adelante. Por ejemplo, mi amado, cuando yo voy a la Biblia, ¿sí?, en su primera parte, en la segunda carta a Tesalónica o Tesalonicenses, en la segunda carta que se le escribió a la iglesia de Tesalónica, el capítulo número 2, ¿sí?, lo tenemos. Segunda carta de Tesalónica. Ruego que tome apunte, por favor, tome apunte, porque los textos que hoy vamos a entrar a meditar en ellos van a jugar algo realmente vital para poder entender todo lo que el Señor nos va en esta noche a enseñar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, ¿sí?, de primera mano el verso número 3. Lo tenemos hasta el verso 4. Yo quiero, por favor, que usted lea pausado y pida a Dios el entender de lo que lee. Amén. Porque es la única forma de poder, ¿sí?, considerar el entorno para que podamos, ¿sí?, en función de eso, poder saber si la iglesia pasa o no pasa tribulación. ¿Sí? Es importantísimo, mi querido hermano. Bueno, y de primera mano nos dice el Señor: nadie, ¿sí?, nadie os engañe en ninguna manera. Amén. Si va conmigo ahí en la lectura, si estamos todos, mis amados hermanos. ¿Sí? Según el Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 3. ¿Cómo comienza el texto bíblico? Nadie, ¿sí?, nadie os engañe. ¿Sí? En la traducción del lenguaje actual dice: no permitan que nadie los engañe. Es decir, que depende de nosotros poder establecer, mi amado hermano, en este caso, la asimilación correcta de lo que el Señor nos dice. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Sí? Y está obviamente hablando acerca de la venida de Cristo. ¿Sí? Y dice: porque no vendrá. Ojo, porque no vendrá. Ojo con esto que lee. Por eso le pido que lo lea muy despacito para poderlo entender bien. Y dice ahí: porque no vendrás. Claro, tengo que terminar el sentido de la oración para que no se malentienda el texto. No estoy diciendo que Cristo no va a venir. Va a venir. Pero para que pueda venir, dice la Escritura que no lo va a poder hacer hasta que, digamos, ocurran un sinnúmero de eventos. ¿Sí? Un sinnúmero de eventos. El primero de ellos es: no puede venir hasta que ¿qué cosa? ¿Puede leer el resto? Hasta que venga la apostasía. Primer evento.
considerar. Primer evento a considerar. Jesús no puede venir hasta que no se manifieste en medio, obviamente, ¿de qué? Porque eso sí, cuando se habla de apostasía, se habla de abandonar la fe o desertar. Es un buen término para el término, es un buen sinónimo para el término apostasía. Sí, se puede bien entender el término de apostasía como negar la fe, rechazar o abandonar la fe. Mi amado, Jesús no puede venir, no porque no quiere, quiere venir, obviamente, Él es el más interesado en venir a redimir a su pueblo, pero Él sabe que se tiene que sujetar a ciertas condiciones en cuanto al ambiente antes de que Él pueda manifestarse. Y allí lo primero que dirá el Señor es, que antes de que su aparición, antes de que su venida se establezca, primero debe de haber, mi amado hermano, apostasía. Es decir, debe de haber por parte de muchos que han creído, y esto, ojo, no se refiere al mundo inconverso. El mundo, mi amado, ¿cómo te puedo decir? No necesita apostasía. El mundo ya vive atado a una apostasía, porque vive su vida sin Dios. Para que haya apostasía, mi amado, tiene que haber un ferviente amor a la fe. Para que haya divorcio, primero se tiene que estar casado. ¿O no? Claro. Quiero que entienda esta parte. Para que pueda existir apostasía, primero tiene que existir un amor ferviente a la fe en Cristo. Para que entonces, frente a las circunstancias que ocurran en este mundo, la apostasía comience a manifestarse en aquellos que un día estuvieron enamorados de Cristo. Es decir, que habrá en el transcurso del tiempo, mi amado, un abandono de la fe. Habrá un desamor por el amor que antes profesaban hacia Cristo. Es decir, que un día, si confesaban por doquier el amor de su Dios en ellos, y otro día, por decirlo de alguna forma, mi amado, comenzaron a rechazar a Dios en sus vidas. A eso se le podría decir apostasía. Y es la primera condicionante. No puede venir, no va a venir sin que previamente, primero, ¿qué cosa? Venga la apostasía. Ahora, la causa de la apostasía, sí me da la Biblia. No pierda Tesalonicenses y venga rápidamente a Mateo capítulo 24, verso 12 al 13. La Biblia sí me dice cuál es la causa principal por este asunto de la apostasía. Sí me lo menciona la Escritura. Lo tenemos, mi amado. Mateo, capítulo 24. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 24, versículo número 12 al 13. Verso 12 al 13. Le ruego en el nombre del Señor que vaya apuntando las citas o las referencias bíblicas, ¿sí? Gracias a Dios, también como se graban las enseñanzas, también habrá de quedar allí un testimonio a lo largo del tiempo. Dice pues el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el amor ¿hacia quién? ¿Hacia quién? Mira, puede haber mucha maldad afuera, pero yo sigo amando a mis hijos. Sigo amando a mi papá, sigo amando. Ese amor no se va a enfriar. ¿Qué clase de amor es el que se enfría? Es hacia Dios. Debemos de entender esto, mi amado. Cuando el amor hacia tu Dios comienza a apagarse, se manifiesta automáticamente la apostasía, es decir, el abandono de tu fe. ¿Sí? Hasta aquí está claro el asunto, mi amado. ¿Sí? Recuerda esto, y luego dirá, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando habla de manera apocalíptica el Señor aquí, o escatológica, de los eventos del porvenir, obviamente que está hablando proféticamente de la condición en la que se va a encontrar
la iglesia, si el mundo, mi amado, tristemente, si sigue su caminar sin reaccionar, sigue siendo propiedad del enemigo. Ahí no podemos descubrir el agua hervida. Si el hombre en la actualidad se mantiene rechazando la gracia salvadora de Jesús, sigue sometido bajo el imperio de la muerte. Y si viene Cristo, lo único que el Señor hará es reafirmar la condición en la que ellos ya se encuentran. Nada más. Pero la problemática nace o sucumbe con su iglesia, con su pueblo. Y tanto riesgo habrá de la apostasía que el Señor tiene que tomar medidas emergentes para que el remanente se pueda salvar. Porque si no toma medidas, mi amado, nadie quedaría para ser salvo. Si con dificultad 8 se salvaron, mi amado, ¿en dónde? En el arca, en el diluvio. 8, imagínate, 8 de toda una sociedad, de todo un mundo. Solo 8. ¿No te parece demasiado escandaloso en cuanto a su número? 8 de todo un mundo. Si de una ciudad solo a la verdad, el único justo a la verdad era ya su mujer y sus hijas se fueron, pero por gracia. Porque aún así, saliendo su mujer, se convirtió, le cayó fuego en el cielo. Si le cayó, digamos, dicen algunos que fue la erupción de un volcán, otros dicen que fue una lluvia de meteoritos, no importa lo que haya sido, cayó sobre ella a juicio de Dios y terminó convertida en estatua de sal. Y sus hijas no es que eran el modelo de las hijas de Sodoma y Gomorra, ya estaban pervertidas en su corazón. Porque lo primero que hicieron, luego de salir de Sodoma y de Gomorra, fue embriagar a su padre y terminar teniendo incesto con él. Mi querido hermano, el Señor tiene que tomar medidas, ya que en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo número 21, en adelante, mira lo que dice el Espíritu Santo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, esta es la medida que tiene que tomar Jesús o nuestro Dios. Y si aquellos días no fuesen, ¿qué dice la Escritura? Si esos días no fuesen, mi amado, delimitados a una cantidad reducida de tribulación, la Biblia dice, nadie, ojo con esto, nadie podría alcanzar qué cosa. Nadie sería salvo, absolutamente nadie, ni aún los redimidos. El Señor dice, mi pueblo aguanta, pero no tanto. Y para que pueda alcanzar, llamado, la promesa prometida, que es el llevarnos juntamente con Él hacia el cielo, llamado, el Señor tiene que por fuerza, ¿qué cosa? Con los días de tribulación, acortarlos. ¿Para qué? Para que el remanente pueda durar, pueda permanecer fiel y no termine, ¿sí? ¿Qué cosa? Apostatando de la fe. Esos días, dice la Biblia, serán acortados, porque de lo contrario, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días, ¡suá! ¿Qué cosa? Se acortan. Entonces, estamos hasta ahí. Pregunto, ¿hasta ahí todo está claro? ¿Todo está claro, mis amados hermanos? ¿Sí? Pregunten. Yo siempre he entendido que cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero yo he comprendido que de las personas. Por ejemplo, ¿no? Comenzaba con una doctora y me dice que ella le daba a un venezolano, pero cuando le hicieron cosas, nunca más. En ese sentido yo entiendo con una persona, no con Dios. Mire, es que hay que entender una gran realidad bíblica.
el Señor lo dijo pero fue muy práctico. La Biblia, gracias a Dios, siempre es explícita y es fácil de entender cuando uno le pone en Dios el corazón. La Biblia dice que si amamos a Dios y aborrecemos al prójimo que ha sido hecho a imagen de Dios, estamos en contradicción con la manifestación de un amor de fe hacia el Señor. Dicho de otra forma, si usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, su confesión de amor es falsa. A Dios se le ama amando a su prójimo. Por eso también dijo Jesús: si lo hacéis a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hacéis. O sea, es consecuente. Si alguien, mi amado, en desamor rechaza a su prójimo, mi amado, su amor se ha enfriado. No solo para el prójimo, sino también consecuentemente para Dios. Así él diga, pero eso sí, yo aborrezco, como decía mi hermano, al venezolano, porque me hicieron esto. Pero aun cuando no lo diga, automáticamente está, ¿qué cosa? Está también, mi amado, rechazando su amor hacia Dios. Es como que me venga un esposo y dice: yo amo a Dios, pero eso sí, llego a la casa y me meto una tranquiza a mi mujer, porque la verdad es que me tiene ya cansado, hermano. ¿Me entiende? Es consecuente. Si usted ama a Dios, ama a su mujer. Si usted ama a Dios, ama a sus hijos. Si usted ama a Dios, ama a su prójimo, como usted mismo. Amén. Mi amado, claro, la Biblia, adicionalmente a esto, ya nos da la pauta de que la maldad continuará en una escalada de aumento sin precedentes, donde el amor, aún de la iglesia, de los hermanos, mi amado, comenzará a extinguirse. Y Dios, al ver que se extingue rápidamente como un incendio sin control, tiene ¿qué cosa? Que apagar el fuego. No, sacar de ese fuego ¿a quién? A su iglesia. ¿Para qué? Para que el fuego continúe. Porque lo que va del juicio va. Amén. El juicio de Dios va porque va. Eso no se lo puede, mi amado, ni con oración ni con ayuno detener. Ahora bien, hasta aquí, mi amado, ¿está claro el asunto hasta aquí? Amén. Si todos vamos ahí a la par. Por favor, cualquier duda respecto de este tema, alza su manito y me hace la pregunta pertinente. Ahora, dadas estas pautas generales, cuando retomo Apocalipsis 14, verso número 14, mi amado, el Señor tiene que cumplir su promesa, dada desde el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, cuando salió de este mundo. ¿Se acuerda usted, mi amado? Venga rápidamente, por favor. No pierda Apocalipsis 14 y acompáñenme rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles. Lo tenemos. En el capítulo número 2, capítulo 1, dice el Señor, ¿lo tenemos, mi amado? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. Lo tenemos, versículo número 10 al 11, dice el Señor: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, esto cuando ya se había llevado a cabo, ¿qué cosa? La ascensión de Jesús. Entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, a los discípulos del Señor, dos varones con vestiduras blancas. Sí, cuando ellos estaban ahí con la boca abierta viendo la partida de Jesús, ellos pudieron considerar, hablando de los discípulos, que cuando el Señor comenzó a alzarse, la Biblia dice en el verso 9, en la parte final, que le recibió una nube lo recibió, y allí, mi amado, los apartó de su vista, los ocultó. La nube prácticamente como que cubrió ya la despedida de Jesús en el aire, y los discípulos de pronto se quedaron así: ¿dónde aparecerá? Como cuando uno ve un avión que se mete en una nube y dice: por acá de salir, y de pronto se pierde ya el avión. Entonces ahí en el verso 11 hay una declaración que dice, estos dos personajes le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, no es el tema todavía, pero hay dos venidas de Jesús. Dos. Una venida para su cuerpo, su iglesia, y otra, mi amado hermano, para el mundo entero. La primera venida es para redención. La segunda, para juicio o condenación de los hombres. ¿Sí? Quiero que usted lo tenga muy bien claro. Hay dos venidas. Una para redención, que es la que está en Apocalipsis capítulo 14, verso 14. Y otra que está, sí, en Apocalipsis, pero ya al tiempo final, capítulo ya 19, si me falla la memoria, pero esa ya es para poder consolidar sus juicios en cuanto a la confrontación para cada hombre. En ambos casos, la venida será casi similar, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. En ambos casos vendrá en las nubes. En una, aparentemente, tal cual como salió, en una nube. En otra vendrá en las nubes del cielo, que serán en los ejércitos celestiales, que se los considera ahí como una gran compañía de ángeles. Mi amado, Jesús, cuando se lee capítulo 14, verso 14, es de quien se habla, ya que dice: miré y aquí una nube. Muy parecido a lo que le dijo los dos, ¿sí?, ángeles. ¿A quiénes? A los discípulos cuando lo vieron partir. ¿Cuántas nubes lo cubrieron a Jesús? Una sola. Y en una sola nube viene. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado. ¿A quién? ¿Semejante a quién? Semejante al Hijo del Hombre. Ahora, para los que ya estamos habituados con el estudio de la Escritura, no solo de Apocalipsis, sino ya de los Evangelios, de todo lo que es ya el Nuevo Testamento, para nosotros, creo yo, a estas alturas, no nos es problema poder decir que el Hijo del Hombre es ¿quién? Daniel, Abraham, Isaac, ¿quién? Para nosotros es fácil decir: es Jesús, hermano. El Hijo del Hombre es Jesús. No hay problema. Pero si de pronto dudas tiene, y para usted de pronto hoy es la primera vez que oye acerca de este término denominado Hijo de Hombre, pues entonces venga conmigo a la Biblia, ¿sí? Y veamos qué nos dice el Señor dentro de los Evangelios. Ahora, dice el Espíritu Santo, y vayamos por favor, ¿sí?, al Evangelio de Mateo, ¿sí?, ya que por doquier en los Evangelios tenemos esta designación. ¿Sí? Libro de Mateo, capítulo número 10, verso número 23. Sí, voy a leer dos textos, sí, la verdad que hay bastante, pero solo como para poder dar, sí, la pauta nada más. Mateo capítulo 10, versículo número 22 al 23, voy a leer, ¿sí?, por el contexto. Dice el Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, porque se repite la lectura en cierto punto, este será salvo. Verso número 23: cuando os persigan en esta ciudad, y eso es en el tiempo de la tribulación, cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice? Huyan. Aquí, mi amado, el Señor nos dice: mira, mantente ahí, resístelo, tienes que huir. Si huyan a la obra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel
Digan ustedes, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mi amado, es importante poder ver por medio de la Escritura, y venga conmigo por favor, acompáñeme a otro de los evangelios, ¿sí? Porque es necesario, creo yo, poder tener esto muy presente como segunda parte, mi amado hermano, ¿sí? De la referencia bíblica. Ven conmigo al mismo evangelio de Mateo, ¿sí? Para no irnos tan lejos. En el evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo número 27. ¿Sí? Y ojo, voy a tomar este texto solo como referencia de designación de su nombre. Pero ese texto, que lo voy a volver a tomar, no ahora, sino ya después, cuando entremos a analizar la segunda venida de Cristo, ¿sí? Este es un texto que lo tomaré para fortalecer la enseñanza en su debido momento. Pero ya lo tomo solo como referencia del Hijo del Hombre. ¿Ya lo encontró? Mateo 16, verso 27. Dice el Señor allí: porque el Hijo del Hombre vendrá, pero ya no en la nube, no. Ahora, ¿en qué vendrá? Vendrá en la gloria de su Padre. ¿Con qué? ¿Con qué vendrá? Con sus ángeles. ¿Y para qué vendrá? ¿Para redimir? No. Y entonces pagará a cada uno, dice aquí, ¿qué cosa? Conforme a sus obras. Esa es la segunda vez. Pero ¿cómo se presenta ahí? El Hijo del Hombre, que es lo que quiero resaltar. Bueno, Mateo baja de un tico si acaso. Apocalipsis 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube, ¿quién dice que venía, amado? Déjame avanzar un poquito, sí, un poquito. Cierre los ojos. Ahí. He aquí el Hijo del Hombre, ¿sí? Que tenía en la cabeza, ya eso lo vimos en la primera gráfica, una corona, ¿sí? ¿De qué? De oro. Vamos a ver toda la corona. Ahí. Y en su mano, ¿qué tenía? Una hoz que está aguda. En otras versiones dice, y una hoz afilada. ¿Sí? Afilada. Es decir, que está ya limada como para poder ser usada, ¿en qué cosa? En el corte, ¿sí? En este caso de los sembrados. Sí, mira que los que saben limpiar a veces los terrenos que están montados utilizan un machete y un garabato. Así le dicen a este implemento, que es una especie como de bastón de madera, pero que tiene la parte final una curva. Sí, a eso también ya bíblicamente se le podría conocer como una especie de hoz, pero no es aguda, es simplemente como para poder manipular la hierba y no pues, hacerlo con la mano. Mi amado, esta hoz era un utensilio de cosecha tradicional para toda persona así que se dedicaba a la agricultura. En este caso, ¿qué es lo que hace el Señor? Mi amado, toma esta hoz como una especie de representación de que estaría listo ¿para qué? Para cosechar. Ahora, ¿qué es lo que va a cosechar? Es la pregunta. ¿O a quiénes va a cosechar el Señor? Mi amado, cuando esto se lee en el versículo 14, que tiene una corona porque ya está él entronado. Al tener ya una corona, él ya dejó de ser el cordero inmolado, de la cual se habla en los primeros capítulos de Apocalipsis, donde recién el Señor aparece como una ovejita degollada, sí, pero que está listo porque se lo ha considerado como digno para abrir o desatar los sellos del rollo que tiene el Todopoderoso en su mano. Ahora ya no es el cordero inmolado, ahora es el rey, está entronado. Y ahora, mi amado, está preparado ¿para qué? Para extender su mano y poder cosechar. Ahora
figurativa o alegórica, Jesús ya está al día de hoy en un trono. Ya está coronado. ¿Tiene que abrir? Ya está coronado. Y adicional a esto, ya tiene en su mano la hoz. Él está, mi amado, como buen redentor. Él está, sí, como que con el reloj bien diciendo, ya, como hace el burrito de Shrek en la película. Ya merito. ¿A quién se le dice? Al padre, ya merito. Dice, no, amigo, perro. 5 minutos más, lo que pasa es que cada minuto es como 1000 años, ¿no? Ya merito. Recuerda que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces cada medio segundo está preguntando, ¿ya merito? Dice, no, todavía no aguanta, espérate. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, sí, tenga conmigo por favor, porque es necesario considerar estos textos que son cruciales dentro de la enseñanza, sobre todo de lo que es la redención o lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Dice pues la Escritura, venga conmigo por favor. En Mateo capítulo 24, verso 34 al 36, mira que voy despacio, no quiero acelerar, voy despacito. Dice el Señor, de cierto os digo, Mateo 24, verso 34. ¿Lo tienen? Mateo 24, verso 34. Le ruego que vaya apuntando la cita bíblica porque usted necesita irla repasando, ¿sí?, en su hogar. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación, ¿sí?, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa se van a cumplir ahí, pero del día, de la hora, nadie sabe, sino quién, perdón, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi papá. ¿Sí? Solo mi papá lo sabe. Porque recuerden que en el cielo también se maneja una jerarquía. El Padre es el que tiene en su kairos. Recuerden que el hombre se maneja con el cronos, el tiempo, el reloj, pero nosotros nos manejamos con Dios se maneja con él, que es el tiempo de Dios. A Dios, mira, a Dios no le rige el tiempo, a ti te rige el tiempo, a mí me rige el tiempo. Usted siempre anda apurado para toda cosa. Bueno, hermano, me voy porque se me hace tarde. ¿Para qué? No sé, pero se me hace tarde. Para ir a dormir se me hace tarde. Pero es que mañana hay que madrugar y se me hace tarde. Es que estoy cansado y el tiempo. Dios es el que creó el tiempo. Dios no se mueve en desesperación porque se le hace tarde o se adelanta. Dios no tiene complicaciones con el tiempo. Pero Dios sí sabe que su creación está regida bajo el tiempo. Eso sí, Él lo sabe. Porque Él mismo, mi amado, fundó la forma de medir el tiempo. Poniendo las estaciones, poniendo la mañana y la tarde cada día. O sea, Él estableció el modo o el mecanismo del tiempo. Ahora, dice el Señor en el versículo número 5, en parte final, si que no lo sabe, ni los ángeles, ni nadie en los cielos, sino solo su Padre. ¿Qué es lo que sabe el papá? El día y la hora. Ahora, tenemos a Jesús en el capítulo 14, versículo 14, parte final. Lo tenemos con una hoz en su mano y ya está coronado. Es decir, que está ya listo para cosechar, para sacar, sí, mi amado hermano, el trigo. Y hasta, obviamente, sacando el trigo, siempre en el tiempo crece la cizaña, pero eso es otra cosa. Pero bueno, verso 15, y da la orden Dios, y del templo. Ojo, entendemos cuando dice que del templo, entendemos que viene un mensajero directamente desde el trono de Dios. Y del templo, dice la Escritura,
salió otro ángel clamando a gran voz. ¿A quién? ¿Para quién era ese clamor? ¿Y por qué sale clamando? Porque él sabe la angustia en la que se encuentran quienes, los redimidos. ¿Cómo usted podría acercarse a una estación de bomberos si usted está presenciando cerca de su casa que un hogar de algún vecino se quema? ¿Cómo iría a pedir ayuda a la estación de bomberos? Señores bomberos, tengan la amabilidad, hay un pequeño incendio ahí. Sí, es verdad, ya se van muriendo 2 personas agonizadas, hay un perro que también está encerrado ahí, hay otra familia que está arriba. ¿Tendría usted desde aquí que ya gritando como sirena? ¿Sí o no? Desde aquí diría, cuando llega ya hasta sin garganta. Entonces, es entendible que este vocero celestial sale desde el templo de Dios. ¿Sale qué cosa? Clamando. Sale clamando a gran voz. ¿A quién? Al que estaba sentado. ¿A quién? Al que estaba sentado sobre la nube. Y le dice, qué bueno que este texto no tiene tiempo, ¿verdad? Dios solo lo sabe. Ahora, Dios te lo podría decir sí, pero no lo hace. Dice, mete tu voz. Amén. Mete tu voz. Esto no se lo da a ningún ángel como asignación. Esto Dios se lo da directamente ¿a quién? A su Hijo. Es una sola voz. Dice, mete tu voz. Mete tu voz y ciega, porque la hora. Ahora, esto puede ser entendido tal cual como se lea. En la Biblia siempre usted se va a topar con interpretaciones literales y alegóricas o simbólicas. Esto realmente puede durar una hora en tiempo humano, pero también puede representar un tiempo. Un tiempo. Ya la Biblia habrá de mencionar en otras citas bíblicas que esto podría llegar a ser en un abrir y cerrar de ojos. Claro, se lo ve de esa forma porque va a ser algo rápido. ¿Sí? Va a ser algo rápido. Pero amado, no es de asombrar que ya tenemos, así por registros bíblicos de otros acontecimientos, que cuando Dios ha querido raptar a alguien, por decirlo de alguna forma, o arrebatar a alguien, claro, Dios se ha tomado su tiempo hasta el punto de que quienes están en la tierra vean cómo Dios arrebata a alguien al cielo. Primero, uno de los primeros de ellos es Elías. Eliseo está ahí. ¿Amén? Y él tiene el privilegio de ¿qué cosa? De estar allí junto a Elías, ver cómo viene un carro de fuego, lo toma, ¿verdad? Lo eleva y desde ese momento, mi amado, ve que desaparece. O sea, no es tan fugaz, como es lo que quiero decir. No es tan así, tan... ¿Qué decir de Jesús? Sus discípulos vieron toda la película, en vivo y en directo, sin fondo verde. Sin fondo verde, es decir, sin poder cambiar nada. Lo que vieron ahí, normal, vieron todo. Tanto tiempo tuvieron que se quedaron ahí. Yo no sé, algunos estaban haciendo así. No sé, mi amado. Pero esto tendrá un tiempo. Por eso también la dice, y lo leíamos, mi amado, en Mateo, lo leíamos en Mateo 24, versos 24 a 36, porque el día, y dice, y la hora, sí puede ser que demore una hora. Claro. Pero como puede ser también que demore un tiempo, que podría ser un minuto, puede ser un segundo, pero tiene que ser algo rápido. Algo rápido. ¿Por qué? Porque, amado hermano, en el tiempo de la gran tribulación, obviamente esto tiene que desencadenar un segundo suceso. Yo le dije al inicio que en el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia tiene que llevarse a cabo un segundo acontecimiento, una segunda ciega, inmediatamente, casi que instantánea.
Y dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciéndole: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies, hablando de qué, mies se lo denomina qué cosa, diríamos así, a la cosecha madura y lista, pero que todavía está sembrada en tierra. Ya está lista. Y claro, el que ha prometido venir por nosotros, dice versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube, ¿qué hizo? Metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Oh sorpresa, el rapto se llevó a cabo. Y aquí hago un pare, un precioso pare. El versículo 16, llamado, anuncia el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Pero debemos de entender algo primordial. Estamos cronológicamente en el capítulo 14 del Apocalipsis. Amén. Estamos en el capítulo 14 del Apocalipsis. Es decir, venga conmigo a Apocalipsis, por favor, los primeros capítulos. Es decir, póngase en el capítulo 1, mi querido hermano. ¿Sí? ¿Ya está en el capítulo 1? Perfecto. Ya puesto en el capítulo 1, debe la vuelta a la primera página. Pare ahí. Ya se ha llevado a cabo el mensaje a las 7 iglesias. Denle la vuelta a la página por el amor del Señor. Ya el Cordero ha recibido de Dios el rollo para que pueda desatar, ¿qué cosa? Los 7 sellos. Denle la vuelta, por favor, a su Biblia. Ya el sonar de las trompetas en el capítulo 8 comienza a resonar. Y juntamente con ella, mi querido hermano, ¿qué cosa? ¿Qué cosa juntamente con ella? El sonar de cada trompeta. ¿Qué cosa desencadena? Juicio de Dios. Dele la vuelta a la página, mi querido hermano, y ya usted por el capítulo 11 se va a topar con el mensaje o los mensajeros de los 2 testigos llevando el mensaje ¿a quién? A Israel. Y eso va a producir de manera inmediata, mi amado hermano, dele la vuelta a la página. Sí, hasta el capítulo 14, ya tenemos como primer pueblo junto a Dios a los 144 años. ¿Entiende esta parte? Se ha llevado a cabo el mensaje de Dios, hablando de la iglesia, se ha llevado a cabo el desatar de los sellos, se ha llevado a cabo el sonar de las trompetas, y los 144.000 ya han cantado a Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué es lo que quiero decir? Ven conmigo a la Biblia y vamos a ir a un texto que no nos va a gustar, pero nos toca aceptar. Acompáñame, por favor. Y miremos con detenimiento. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Aquí estamos. Un segundito, ¿sí? Listo, aquí estamos. En la primera carta a los Corintios, tengo bastante texto, ¿sí? En la primera carta a los Corintios, estamos tratando de darle forma, ¿sí? Y cronología también a los sucesos. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, verso
verso 22 al 23, hermano, la redención. Recuerda que a la primera venida de Jesús, sí, el Señor viene como el gran redentor. Amén. El gran redentor. Jesús dijo ministerialmente hablando en los evangelios: yo he venido para las ovejas del pueblo de Israel. Amén. Jesús, hermano, Jesús vino primeramente a redimir a quienes, a los suyos. Ahora, mira lo que dice el Señor. Quiero, por favor, que lo lean bien despacito. Dice el Señor: porque así como en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque por medio del primer hombre que entró con el hombre, ¿qué entró? El pecado. También en Cristo, todos serán, ¿qué cosa? Vivificados. Ahí, lea despacio, pero cada uno, y subraye esto, que a veces al pueblo no le gusta, en su debido orden. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. Yo no sé, mi amado, pero cuando usted se baña, ¿por dónde empieza? ¿Por los pies? ¿Por la cabeza? Dice, pero todo en su debido orden. Y mira la redención. Punto 1. ¿Quién va primero? ¿Va? ¿Qué dice? Léalo. A ver, niño Cari, léalo. Suavecito pero alto. Cristo, las primicias. No, ya me leí. Ahí hay una coma. Gramaticalmente hablando. Tiramos la lectura y vamos a las preguntas. Dice ahí, sí, versículo 9:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su medida. Hay que saber leer. Sí. Cristo, no dice Cristo las primicias, no. Dice Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. ¿Cuántos entes ve ahí? 3. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo. Y dentro de los que son de Cristo hay 2 facetas. Eso lo veremos más adelante en otro verso. De entre los que son de Cristo hay 2 facetas dentro de la redención: los muertos en Cristo y los que estamos con vida en Cristo. Repito, 1 Corintios 15, sobre todo verso 23. En Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego, que ese término luego es porque hay un tiempo. Luego, los que son de Cristo. Ahora sí, niño Karen, pregunta. Bueno, este texto específicamente que usted chocó, yo creo que ahí hay 2 entes nada más. Y si quiero ser un poco atrevido en esto y decir que creo que es una mala interpretación en esto, porque el verso 20 dice: mas ahora Cristo resucitó a los muertos, primicia. Ese es el contexto. Ese es el término general. Primicia es el término general. Bien. A veces nosotros solemos usar una buena técnica de interpretar personas con las otras versiones. Tanto en el griego, el análisis del griego yo lo he hecho en este texto, y las otras versiones dicen así. Dice, todas las otras versiones dicen, pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo, y luego, cuando Cristo regrese, serán resucitados también. Pero eso es análisis. No, el texto, o sea. ¿Me estás leyendo el análisis? No, la otra versión. ¿O me estás leyendo otra versión? La nueva traducción viviente, NBI, traducción en actual. Y el asunto es que en la Reina Valera también se entiende eso, porque el contexto está diciendo que la primicia es Cristo. Y más, sin embargo, comúnmente se ha dicho que la primicia es inglesa. Pero se está refiriendo a que Cristo fue el que resultó primero. Ya. Y de
a despejar la duda. ¿De qué manera? Apocalipsis capítulo 14, verso número 4. Dejemos que la Biblia se defienda, porque si yo la defiendo, me ahogo. Pero si la Biblia se defiende sola, no necesita abogado. ¿Qué le parece a usted? Leamos. Apocalipsis 14, verso número 4. ¿Ya? ¿Lo tenemos, mis amados? Niño, claro. Léalo usted. Ahora, pero recuerda que Primero léalo. Léalo y de ahí acota. estos son los que no se contaminaron con mujeres, que son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, todo el contexto tiene un orden y primero es el contexto del texto. Y el contexto de Corintios es el que está en Corintios mismo que habla que Cristo es la primicia. Ahora, una crítica a... No, antes de la crítica, pregunto, por la iglesia, no solo por usted. ¿Qué entiende usted Apocalipsis 14, verso 4? O sea, no, sí, también... ¿Qué está bien? o sea, que son las primicias de lo que... ¿Quiénes son las primicias? O sea, de que en esa... Estamos en los 144.000, de los 144.000 ya, básicamente, ya, pero me estoy refiriendo a Corintios, específicamente. Ya voy a Corintios. No es eso. Y como le digo, si usted lo compara con otras versiones, el análisis en griego no habla de otros, sino que se está refiriendo a... Por una sencilla razón, porque la iglesia cristiana y sus teólogos desean, como yo también, miren que yo empecé, no de ahora, de estudios anteriores, todos deseamos irnos antes. Yo también. Ahora bien, yo también entiendo que en nuevas versiones de la Biblia, inclusive ya no aparece el término que los homosexuales no irán al reino de los cielos, ya no asoma en nuevas versiones bíblicas que ni los afeminados han reemplazado esas palabras. Pero esa postura... Sí. la postura... Solamente digo por el asunto de cómo se quiere a veces dar a entenderle al oyente la voluntad de Dios escrita. Ahora, voy a Corintios, capítulo 15. La postura que yo estoy compartiendo... 15. La postura que estoy compartiendo en Corintios... ¿Es tu postura? No, eso creo que es un correcto el tema. Nunca se nos insta a que la iglesia baje. Es más, lo que defendemos de la postura creemos que nosotros pasamos toda la tribulación. O sea, es más, porque eso no habla de que si yo niego que son las primicias, me estoy refiriendo a que vamos a pasar a la gran tribulación. O sea, no es referencia de que no vamos a... Vamos a Corintios. Yo creo que la Biblia, insisto, se va a defender por sí sola. Dame tu verso bíblico por el contexto. Ya, dice... ¿Qué verso es? Verso 20. Ya, déjame verlo, lo leo. 1 Corintios, amada iglesia, capítulo número 15, versículo número 20. Mas ahora, obviamente, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que le unieron es hecho. Ojo, vamos a darle el punto o la tilde a la letra que corresponde. ¿Quién fue el primero que resucitó de entre los muertos? ¿Se lo considera eso como primero o primicia? ¿Sí o no? Claro que sí. Hasta ahí el término primicia se aplica directo. ¿A quién? ¿A quién? A Cristo. Hasta ahí creo que todos estamos claros. ¿O no? ¿Estamos claros ahí, hermano Carlos? Listo, perfecto. Avanzo en la lectura. Y vamos a ver en la lectura si cambia o no la temática. Hablando de que Cristo fue el primero en resucitar dentro de la redención. ¿Sí? Continúa la lectura. Versículo número 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, ojo, ahora va a hablar, ¿de qué cosa va a hablar el texto? De la redención, no de Cristo, sino de todos. En Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿cómo vamos a ser todos vivificados? Empieza otra vez desde el inicio.
Dice el versículo número 23. Pero cada uno en su debido orden. Y vuelve a retomar, ojo, vuelve a retomar al que inauguró la resurrección. ¿Quién? Cristo. Si quisiera decir Cristo el primero, diría Cristo la primicia. Déjeme seguir leyendo. Tienes que dejarme terminar de leer el texto. Ojo. Te prometo que ya no le interrumpo. Una regla gramatical que es una frase que está entre una coma y un punto y coma. Cuando una frase está entre un coma. A ver, esto es una sola oración. No, pero permítame solo que A ver, dele. Todo está hay bien. una regla gramatical. Digo esto porque también leyendo de la Reina Valera se puede entender lo que dice. Cuando una frase está entre una coma y un punto y coma, lo que está antes de la coma es lo que se está hablando, y lo que viene después de la coma, que está antes del punto y coma, es la descripción de lo que está. Ahora, yo te quiero aclarar algo, hermano Caio. Comas, punto y comas, puntos, versículos, capítulos han sido interpuestos por el hombre. No. Te hago que aclaro esto. Comas, punto y comas, signos de interrogación, signos de explicación. Obviamente, conforme a lo que se escucha, quienes escriben la Biblia lo ponen. Quienes escriben la Biblia lo ponen. Inclusive, a mí que me gusta dudar mucho, hay muchos textos bíblicos que no deberían de pertenecer a 2 capítulos, sino a 1. Pero eso no daña lo que te dice. Es que tú te estás valiendo de eso para darle tu propio enfoque. Todos interpretamos, ¿verdad? Exactamente. Y yo estoy haciendo eso. ¿Me explico? Ya, perfecto. Entonces, continúo. Verso número 23. Pero cada uno, y me interesa mucho el término cada uno. A mí me gusta hablar lo que está escrito. La Biblia se toma la molestia de decir cada uno. Es porque quiere dar, antes de hacer la separación, quiere dar la puntualización de que van a suceder eventos de manera individual. ¿Me equivoco o no, señor Carlos? Son 2 eventos los que hablé. Yo sé que es duro. Mira, hijo, y avanzo. Usted dijo que yo iba a estar bien. Entonces, la Biblia se toma justamente su aclaración, poniendo como nunca, porque la Escritura por lo general casi no suele hacer hincapié de eventos que van a llevarse a cabo de manera individual, pero aquí se toma la molestia. Y lo dice, pero cada uno en su debido orden. Y dice allí, Cristo, las primicias, luego, por eso viene el punto y coma, porque dice luego, porque hay una dispensación de ¿qué cosa? De tiempo. Por eso el punto y coma, porque hay una dispensación de tiempo. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 14, su primer versículo, ya están los redimidos considerados como primicias. Y después de que ellos ya han subido ante Dios, han adorado con ese cántico que nadie puede entender, sino que nadie puede aprender. Luego Jesús, que está ahí a la espera del cronos, del Cairo de Dios, dice, ya, ahora sí, mete voz. Ahí está, ese punto y coma es por tiempo, no es por el orden de quienes han subido delante de Dios en redención, sino por el tiempo. Si tú quitas el punto y coma, entonces se ve que la redención es un evento seguido. Cristo, las primicias y la iglesia. Pero no, hay un espacio de tiempo. Hay quienes han dicho, no es fe bíblica, que los 144, mira, ¿quién han dicho? Y hay gente que para interpretar la Biblia toma diversidad
¿cómo le digo?, de interpretaciones y de aplicaciones a los textos. Hay quienes han dicho que los 144,000 han sido o están conformados por un sinnúmero de judíos a lo largo de todos los tiempos, a partir luego de la resurrección de Jesús. Es decir, que no son estrictamente 144,000 de los judíos actuales que van a estar en la gran tribulación, sino que han sido la suma de un sinnúmero de judíos que han muerto a lo largo de toda la historia. Y digo, ¿cómo refuto eso? No puedo. Pero sí puedo, por lo menos, limitarme a decir lo que la Biblia me enseña. Ahora bien, en el verso 23, insisto, dice: luego los que son de Cristo en su venida. Y mira, y narra el acontecimiento, se va directo al fin. Aquí no me dice todo lo que va a pasar, solo me da, diríamos, lo que va a pasar en cuanto a redención y luego lo que va a pasar en cuanto a la aniquilación de la humanidad. Luego el fin. Y ojo, aquí separada por un punto. ¿Para qué? Para concentrarse nuevamente en una dispensación de ¿qué? El tiempo. En la primera pone un punto y coma para decir luego, ¿por qué? Porque hay un tiempo. Y en el punto final, en el otro verso dice luego. ¿Por qué? Porque otra vez va a poner ¿qué cosa? Un tiempo prolongado más para que pueda llegar el fin y juntamente con ello ¿qué cosa? ¿Qué cosa, mi amado? El juicio de Dios. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora, ¿la Biblia se queda solo con eso? No. Aún dentro de la redención de la iglesia hay dos fases. Dos. Dicho de esta forma, la iglesia, mi amado, toda ella, judíos y cristianos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y quisiera de pronto dar en esta pauta. Cuando yo voy a la Biblia, acompáñenme por favor. Miren, si leemos algo con gran detenimiento. Dice el Espíritu Santo: en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Dice el Señor, versículo 14 en adelante, hasta el 18. Dice el Señor allí: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, de aquellos cristianos que tengan la dicha de tener vida terrenal en el advenimiento de Jesús, no, ¿qué cosa? No precederemos. ¿A quiénes no vamos a adelantarnos? Preceder es adelantarse o tomar el lugar de ellos. No precederemos a los que durmieron. En pocas palabras, de manera muy firme, la Biblia dice: hay una separación el día en que Jesús venga por su iglesia. Hay una separación. Y quienes entren en la primera, por decirlo así, en la primera ola de redimidos, tienen que cumplir todos ellos un solo requisito para poder estar con el boleto si quisiera verlo bajo el plano de un avión de primera categoría. ¿Cuál es ese? Haber muerto. Ellos tienen por eso ese privilegio. La muerte les hace ponerse, si estaban atrás en la cola, venga adelante.
levantaste, te di un palo y no te levantaste. Gracias, Señor, me voy primero. Esto en cuanto a la iglesia. Y dice el Señor, versículo número 17, ¿no? Porque el Señor, sí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo. Recordando que cuando desciende del cielo, obviamente desciende, como ya se lo dio de manera simbólica, ¿con qué cosa tenía en su mano? Con una hoz. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mal es que lo diga, y hay una separación. Hay una separación. Viene otra vez. ¿Qué cosa viene otra vez? Qué curioso. Cada vez que viene un luego, hay una separación. Hay una dispensación pequeñita. ¿De qué? De tiempo. Es decir, que los muertos en Cristo, de pronto la iglesia que esté con vida, ni cuenta se va a dar que ya los sepulcros están vacíos. Ocurrirá esto primero. Habrá una dispensación ahí. Porque cuando la Biblia dice luego, yo creo que sí es un luego de tiempo. Como cuando usted dice a su hijo, papá, ¿me vas a comprar el juguete? Sí, luego. Eso significa, espérate un rato. Espérate un rato. Sí te lo voy a comprar, pero que no va a pasar de día, pero te esperas. Yo sabré en qué momento del día te lo compro. Y la Biblia dice, luego, insisto, la iglesia que esté con vida no se va a percatar, pero el rato con los muertos en Cristo agarran boleto y dicen, no, me fui con Jesús. Dígame. ¿Las tumbas serán abiertas o solamente será en Bueno, dejemos algo bien claro respecto de la postura, hablando de lo que usted me menciona. Solamente la tumba de Jesús fue abierta. Pero, ¿por qué? Porque si Jesús bien podía atravesar paredes, solo para que quede qué cosa, la prueba, la evidencia de que Jesús ya no estaba ahí. No más por eso. Acá no será como los zombies ganando. Es que la iglesia que esté con vida no debe saber. Porque si algo quiere Dios es encontrarnos velando. Porque por eso mismo menciona que su venida será como ladrón en la noche. Es que si todo el mundo supiera cuándo, vivirá como diablo hasta un día antes de que Cristo venga. La noche anterior, todo el mundo se consagra. Es que si la gente hubiese sabido que el diluvio realmente venía, todo el mundo se hubiera metido en el arca. ¿Me explico, no? Todo el mundo. Pero no fue así. Mi amado, y dice el texto, luego nosotros, los que vivimos, mira que el proceso de la iglesia también tiene su parte. Lo que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es decir, que seremos, mi amado, sacados de una manera violenta. Y no se refiere de violencia de fuerza, sino que el Señor nos arrebatará, mi amado hermano, de esta tierra. Esta tierra no querrá que nos vayamos. Cuidado, no vamos a poner como la mujer de Lot en pleno arrebato. Cuidado, ¿eh? Si usted ve que se va elevando, o es porque el carro lo cogió cuando cruzó la calle y no se dio cuenta, o porque el Señor ya ha venido por usted. ¿Sí? Va caminando y se va elevando. El Señor es rato, no, el taxi que te elevó pasando con la boca abierta a la calle.
Pero si va bien, está en casa y se va elevando, mi amado, usted no diga, ay mis hijos, ay mi marido, usted está, mi amado, en el gozo del Señor y el resto es promesa de Dios. Usted vea lo que tiene que ver. A Jesús su Redentor ha venido por usted. Aleluya. Su Redentor, aquí estoy, hijo. Tanto que me amaba, tanto que me amaba. Aquí estamos, le dice. Luego lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con ellos. Los muertos en Cristo dicen, ya, ¿cómo están? Ellos ya están con Jesús. ¿Sí me explico? Ellos ya están arriba. Ellos de una u otra forma, llamado tu mamá, tu papá que murió, que falleció en Cristo, ellos están ahí. Claro que lloramos sus pérdidas hoy por hoy, pero ellos ya están ahí con la esperanza en el bolsillo. Más bien ellos están desesperados ahí arriba en las nubes diciendo, y mi hijo, Señor, y mi hijo sí viene, ¿verdad? Y Jesús, tranquilo, yo te lo prometí y yo cumplo mi promesa. Tu casa y tú serán salvos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Por qué no en la tierra? ¿Por qué no? Porque el Señor ya no puede qué cosa en esta tierra. Ya no puede volver a pisar hasta que no venga, ¿sí?, bajo otro tipo de aparición. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre. Aquí me hubiese gustado que el escritor bíblico ponga y estaremos con el Señor por la eternidad. Por tanto, por esta razón, ¿qué Dios nos pide? Alentaos, aliéntense los unos. Cuando veas flojo al hermano, tranquilo, sigue adelante, no te quedes. Cristo viene por ti. Amén. Si alguien está enfermo y habla desahuciado, tranquilo, no te desanimes. Tú te vas primero que yo. Amén. No, me muero, no me quiero morir. ¿Cómo? Cristo viene por ti primero. Tremendo privilegio. Llevado estas fases en las que la redención se dará, ha sido de gran polémica. Por una sencilla razón. Porque de los 144,000 que hay en la polémica, no se dice cómo serán llevados al cielo. Esa es la polémica. ¿Sabes por qué no lo dice? Porque eso Dios lo tiene de manera reservada solo para su pueblo. Dijo el Señor en algún momento con una viuda, una mujer de Sirofenicia, no está dado para mí darle el pan a los perros. Dicho ya de una forma más elegante y menos ofensiva, no está para los gentiles que sepan cómo yo voy a tratar a mis hijos, mi pueblo, Israel. Y a la iglesia le toca. Amén. Hay un texto que a mí me impactó mucho, que quiero compartirte, justamente para entender este principio en el corazón del Señor. Acompáñame, por favor. Quisiera ver algo especial, muy especial. He tratado, créeme, hermano, que no se me hizo tan sencillo tratar de armar esto. En Romanos, capítulo número 11, carta a los Romanos, capítulo número 11. Este es un capítulo muy fuerte, porque Dios acentúa mucho su trato con los judíos. Y nosotros quedamos como que al borde de la mesa, como diciendo, pero Señor, yo soy tu hijo, sí, tú eres mi hijo, tú eres mi redimido, pero sigues siendo un gentil.
Pero aún los gentiles que aman a Dios encuentran cabida como los recabitas, ¿se acuerdan la mañana? Encuentran cabida dentro del templo. Y ahí, mi amado, en el capítulo número 11, mira lo que nos dice el Señor. Versículo 22. Mira pues la bondad y al mismo tiempo la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Ojo con esto, ojo, a su pueblo Dios dijo, voy a ser muy severo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a lo que yo envié. A lo suyo vino y lo suyo lo mandaron a volar a Jesús. Pero Dios se ha manifestado muy misericordioso para nosotros. Sin embargo, el Señor me hace la alerta y me dice, pero ojo, sí, versículo número 22 nos dice, siempre y cuando permanezcas en esa bondad, pues de otra manera, tú también, y le habla al gentil, tú también serás qué cosa. Tú también puedes ser bondad. Y aún ellos, verso 23, si no permanecieren en incredulidad, es decir, y si acaso ellos cambiaran de opinión, es decir, comenzaran a creer en quién, en Jesús, serán qué cosa, injertados, es decir, van a ser nuevamente implantados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo así, Señor? Ese es mi problema. Como cuando Jesús explicaba el asunto del pago de la jornada laboral, que a uno salió de mañanita a buscar para poderlo contratar en su viña y le dijo, mira, te voy a pegar un denario. Listo, dijo, trabaja y te lo pago. Pero luego salió que casi a las 6 de la tarde. ¿A qué salió el dueño del decirlo de la finca? ¿A volver a qué cosa? A contratar. 5:30 salió. Porque de pronto dijo, uno más me falta para que se acabe ya todo. Y lo contrató. Trabajó media hora y después todos se pusieron en la fila. Y desde acá, un denario. Claro, me parecía que la paga era pública. Todo el mundo sabía cuánto cogía. Y cuando llegó al último, que trabajó 30 minutos, sacó el bolsillo y dijo, toma, tú también un denario. Y protestó el de allá. Señor, un denario, pero si a las 5:30 vino, ¿y a ti qué te importa? Es mi dinero. Contigo, ¿te debo algo? ¿Cuánto pactamos? ¿Un denario? ¿Cuánto tienes? Un denario. Cállate la boca. Yo le doy a quien quiero, porque es mi dinero. Y si a este lo quiero salvar de último, pues de último lo salvo. Y si mi pueblo Israel, yo lo quiero salvar en la gran tribulación, lo salvo. ¿Y a ustedes qué les interesa? Yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Y si la tuvo de mí, hermano, yo eso lo gracias, Señor, porque yo no estaba en ese plan. Pero tú me pusiste ahí. Y si dices mi nombre, yo digo presente. Es tremendo este texto, mi hermano. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, ¿qué hizo Dios conmigo? Fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos? Hablando de Israel. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ahí es donde Dios ha callado. Así como más adelante en el estudio de Apocalipsis, Dios callará, llamado, los juicios que se han reconocido en la Biblia como la voz de los 7 truenos. Dios dice, no, lo que viene ni siquiera lo voy a mencionar, pero es fatal y tremendo. No lo escribas, le digo, déjalo ir. ¿Cómo Dios se llevará los 144,000? Eso es problema de Dios, no mío. Pero de que ellos ya están allá, antes de que, primero y después los redimidos, la iglesia, sí.
Ellos estarán primero, porque son qué cosas para Dios. ¿Qué cosas son? Yo te pregunto, si tú invitaras a comer, ¿a quién invitas primero? ¿A la familia o a tus amigos? ¿O a tus buenos amigos? ¿A quién invitas primero? ¿A quién? ¿A tu familia? Así es. Y si tienes que sacar de la lista para poder dar de comer, ¿a quién sacas? A los amigos. ¿Por qué? Porque los tuyos son primero. Así como el juicio de Dios empieza primero por casa, es decir, por Israel, también la misericordia de Dios primero empieza por Israel, sí, su pueblo, y luego nosotros, que hemos sido enfrentados. Hasta aquí la primera parte del cegar, sí, de dos acontecimientos. Ya cegó el Señor, sí, la tierra, sacando de aquí ¿a quién? ¿A quién? Aquí hay una foto muy bonita. Ahí está. La esposa del Cordero. ¿Qué vamos a hacer al cielo de eso? Eso me queda corto todavía, ¿no? Pero sí lo vamos a tomar. Mi amado, el Señor viene por su iglesia. Amén. Si prometió hacer salvo a Israel, ha prometido también venirnos a salvar a nosotros. Amén. Mi amado, lo aliento. No se desanime. Un poquito, pero el que ha de venir, vendrá. Amén. Y su iglesia lo esperará. Oremos a Dios. Padre, gracias. En estos primeros versículos, Señor, del